Muy buenas tardes. En nombre de Compartir Fundación Social y del mío propio, les agradezco su presencia y me da gusto saludarlos de nuevo. Para quienes nos acompañan por primera vez, soy Gabriel Loera Fernández, expresidente y actual patrono delegado de Compartir. La semana pasada tuve el gusto de introducirlos al primer conversatorio que preparamos como parte de los eventos que estamos realizando desde septiembre para reconocer a las instituciones y a la persona ganadoras de los premios Compartir y para que más personas puedan conocer su estupendo trabajo. Por cierto, si no han podido acompañarnos a los eventos anteriores, los invito a recorrer nuestra página hacia abajo con su mouse y enseguida encontrarán todos los eventos a su disposición para verlos cuando lo deseen. Bueno, en esta ocasión tengo el gusto de presentarles la segunda conversación que tendrán las representantes de las otras dos instituciones ganadoras. Por parte de Alternare, Premio a la Institución en Desarrollo Comunitario, participa Karen Vega, responsable del área de comunicación y vinculación, quien antes de incorporarse a esta asociación civil, colaboró durante más de 6 años en el área de comunicación de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas en México y su centro de información, así como para instituciones sin fines de lucro, como United Way en México. En el caso del Instituto Mexicano para la Competitividad, premio a la institución por su incidencia pública, contamos con la presencia de la maestra Fátima Mace, quien trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Nacional de Ecología. Actualmente colabora con el IMCO como directora de Sociedad Incluyente y está a cargo de una nueva área que tiene mucho que ver con el tema y que ella y Karen abordarán el día de hoy. La mujer en la economía, una mirada a la teoría y la práctica. Fátima, partiendo de su experiencia en la investigación y la búsqueda de evidencia sobre las implicaciones de las brechas de género en torno a la competitividad, principalmente en entornos urbanos, con el propósito de profundizar en sus causas y posibles soluciones. Y Karen, aportando desde su conocimiento y desde la cercanía que tiene con las miles de mujeres de las zonas rurales con las que trabaja en Alternare. Como en la ocasión anterior, Tere Quintanilla se encargará de moderar esta conversación. Tere, hace 19 años fundó el Instituto Mexicano al Servicio de la Educación, cuya propuesta práctico-reflexiva de formación se basa en la metodología educativa del Lincoln Center for the Performing Arts, adecuada a las necesidades y características de nuestro país. Desde abril de 2019 conduce el programa Entretejiendo Miradas en Facebook Live, los miércoles de 8 a 9 de la noche. Antes de pasarle la estafeta, quiero aprovechar para invitarlos al evento con el que cerraremos nuestra celebración por las ganadoras de los premios Compartir en su 32ª edición. Se trata de una reflexión sobre la ciudadanía organizada en México, trabajada por medio de una dinámica diferente y muy interesante, con la participación de las 5 ganadoras, la presidenta del jurado de los premios para esta edición y de nuestro fundador. La cita es el próximo jueves 29 de octubre a las 18 horas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Soy Tere Quintanilla, disfrutando la oportunidad de conducir este segundo conversatorio con otras 2 instituciones ganadoras de los premios Compartir, en esta su edición número 32. Poco a poco vamos aprendiendo a interactuar desde la distancia, a través de una virtualidad que nos permite escuchar, entretejer, reflexionar y aprender desde la intimidad de nuestros hogares lo que otras voces tienen para compartir. Es motivante saber que existen organizaciones de la sociedad civil que a través de distintas líneas de acción abordan temas que se complementan, como es el caso de las 2 instituciones que nos acompañan hoy y que están siendo reconocidas este año por el Premio a la Institución en Desarrollo Comunitario y Premio a la Institución por su incidencia pública. Karen, Fátima, muchas felicidades a las 2 y a sus instituciones. A ver, la mujer en la economía es el tema que las une. Quisiera iniciar la charla preguntándoles cuál es la mirada de cada institución sobre el tema. Karen, ¿cómo ves si empiezas tú? Claro que sí.
Wow, pues muchísimas gracias. En Alternare estamos sumamente entusiasmados de poder participar justo en este tipo de foros y poder compartir, por ejemplo, con el IMCO, ¿no? Que es como tan importante su labor en cuanto a incidencia pública, en política pública. Pues en Alternare entendemos el papel de las mujeres rurales. Nosotros trabajamos en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y trabajamos implementando un modelo de desarrollo integral sustentable que pues se basa en 4 programas y 3 ejes de acción, pero todo lo que hacemos se puede resumir en fortalecimiento de capacidades a nivel individual, grupal y comunitario. En este sentido, uno de estos programas, que se llama Seguridad Alimentaria y Mejora de Vivienda, el 90% de las personas que beneficiamos anualmente son mujeres. Hoy ya hemos alcanzado que más de 10.200 mujeres sean capacitadas y sean ellas mismas quienes se identifiquen como generadoras de bienestar a estos 3 niveles, ¿no? Especialmente a nivel familiar. Se capacitan, por ejemplo, en temas en cuanto a economía, en formación de bancos de ahorro y préstamo comunitario, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nosotros vemos el papel de las mujeres justo como este efecto multiplicador y que al final hace evidente, ¿no? Este como lazo indivisible entre erradicación de la pobreza y conservación. Entonces, pues sí, desde Alternare creemos que las mujeres y fortalecer las capacidades de las mujeres es trascendental para cualquier esfuerzo que se haga para alcanzar justo el desarrollo sostenible, ¿no? Que es lo que al final a todos nos tiene como en esta labor. Fátima, ¿cómo ven desde IMCO esta perspectiva? O la de ustedes. Muchas gracias, Tere, por la felicitación y por este espacio digital que para mí también es muy emocionante. Nosotros desde el IMCO vemos a la mujer, vemos la inclusión de la mujer en la economía como un factor indispensable para la competitividad del país, de una zona, de un estado, de una ciudad. En la medida en la que las mujeres adquieren autonomía financiera, económica, se vuelven mucho más poderosas y capaces también de exigir parte de sus derechos, ¿no? Y no nada más eso, en la medida en la que se cierra la brecha de la participación económica en los países, existe evidencia de que también las economías crecen más rápido. Y en este sentido, pues es fundamental preguntarnos cómo le hacemos para cerrar esa brecha, ¿no? México es un país en donde los esfuerzos no han sido menores y tenemos desde cosas que han sido muy claras como las cuotas para las candidaturas, que por cierto en 2021 viene el año en donde más mujeres van a poder entrar, digamos, al proceso electoral. Y como esto han habido otras iniciativas, pero a pesar de eso, y aunque la brecha económica entre aquellas mujeres, entre las mujeres y los hombres que están dentro de la economía se ha ido cerrando, todavía la distancia es enorme, ¿no? Y el caso en las zonas rurales, esta diferencia es todavía más grande y precisamente por eso tenemos que tener políticas públicas que ayuden a incorporar a la mujer en la economía y mejorar esta autonomía económica y financiera, ¿no? Desde el IMCO nosotros lo vemos, a diferencia de Alternare, tenemos una visión como de arriba hacia abajo, en donde vemos la estadística nacional, vemos diferentes proyectos y con eso hacemos recomendaciones de política pública. Más bien nos apoyamos de instituciones como Alternare y de otras que hacen trabajo más comunitario para entender la realidad y cómo podrían aterrizar las políticas que nosotros estamos proponiendo. Oye, Karen, me interesa esto que estaba comentando Fátima sobre la brecha entre hombres y mujeres. ¿Cómo es eso en el campo donde ustedes trabajan? Me imagino que tal vez un poco más fuerte. ¿Cómo lo ves? Sí, claro, igual sumando a lo que decía Fátima y justo en la reserva, por ejemplo, tenemos casos muy, muy específicos. No sé, por ejemplo, en la zona hay índices de migración altísimos, ¿no? Entonces son los hombres quienes salen a zonas urbanas dejando, por ejemplo, la reserva y son las mujeres quienes entonces resuelven las problemáticas de alimentación, ¿no? Por ejemplo, de sus familias. Entonces, justo es muy, muy, muy interesante ver cómo son las mujeres y nosotros que veíamos hace ratito que les contaba del programa en el que atendemos en su mayoría mujeres, lo mismo ves
mujeres de 17, 18 años incorporándose a capacitaciones, no sé, para la construcción de ecotecnias, para la mejora de vivienda, y las ves cargando estos botes de cemento, ¿no? Así súper pesados, que señoras de 60 años, porque ven que en su comunidad tienen problemas en cuanto al acceso al agua, ¿no? Aunque estemos en una zona que es boscosa y podríamos todos pensar que hay agua, sí hay agua, pero está mal distribuida. Entonces hay comunidades donde en temporadas secas la padecen muchísimo y son las mismas mujeres, ¿no? Las que se involucran. Entonces ahorita igual cuando escuchaba hablar a Fátima me venían a la mente como diversos casos muy específicos como ese, o las mujeres y la importancia de brindar capacitación en educación financiera a las mujeres, por ejemplo, para promover el ahorro, ¿no? Entonces también tenemos casos muy, muy, muy claros de ahorita, por ejemplo, con el COVID, acabamos de hacer un diagnóstico en la zona. En este diagnóstico salió que las mujeres que se habían capacitado habían visto, bueno, en general las mujeres habían visto un alza en la canasta básica y pudieron hacer frente a través de la producción para el autoconsumo, más o menos el 80% de las personas que entrevistamos. De este 80%, el 65% además generó ingresos con los excedentes de su producción. Entonces justo te habla de este alcance, ¿no?, que tiene y este poder multiplicador y el impacto que tiene el realmente crear comunidades, ¿no? O sea, mujeres autogestivas, mujeres que sean las que hacen frente, ¿no?, a las problemáticas, quienes resuelven, pero además como comunidad, generar comunidades autogestivas y autónomas, ¿no? Tristemente cuando pensamos en comunidades rurales, muchos pensamos como no sé, hay muchísimo asistencialismo de por medio, ¿no? Entonces, nosotros nos toca ahorita que platicaban como organizaciones como Alternare, que trabajamos directamente con las comunidades, ¿no? A veces llegamos a las comunidades y te enfrentas a temas como, ok, pero ¿qué me vas a dar si me capacito? Y es como, no. O sea, al final te vas a capacitar porque va a generar un bienestar para ti y para tu familia, ¿no? Y eso va a tener un impacto en la conservación de la zona, pero no podemos tener o perder o dejar de lado que para pensar en conservación, primero tienes que pensar que los habitantes de esta zona necesitan tener una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, justo como pensar en esos temas es súper, súper interesante. Entonces, desde esto, me gustaría, Fátima, que puedas compartir un poco, viendo la experiencia que está compartiendo Karen desde Alternare, ¿cómo lo ven ustedes desde IMCO? ¿Qué información o qué les funciona o cómo operan o cómo se vinculan con esta realidad? Súper interesante, Karen. Fíjate que me quiero concentrar un poquito en la primera parte de tu intervención y darles un par de cifras que para mí son reveladoras y angustiantes, ¿no? En términos, a nivel nacional, casi 4 de cada 10 mujeres están en la economía, ya sea trabajando o buscando un empleo. Y esto contrasta con casi 8 hombres que están, digamos, en la economía. Cuando nos vamos a las zonas rurales, lo que vemos es que menos de 2 mujeres de cada 10 están en la economía, mientras que casi 7 hombres están en la economía rural. Ahora, esto nos habla de 2 cosas bien interesantes. La primera es las pocas oportunidades económicas que hay en las zonas rurales, porque la mayoría de las oportunidades de empleo pues se concentran más en las zonas urbanas. Pero segundo, también vemos un rezago enorme en términos de inclusión de las mujeres en la economía. Eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Y me contrasta con otra cosa. Cuando leemos historias por ejemplo, en las comunidades y en los proyectos de conservación, vemos casos y anécdotas de mujeres emprendedoras, súper visionarias, de cómo logran conciliar estas 2 necesidades de la comunidad, ¿no? De generar ingresos y hacerlo de una manera que no le den en la torre al medio ambiente y a los recursos naturales de su comunidad. Desafortunadamente, lo que no vemos son mujeres rurales tomando decisiones en los mecanismos formales que hay para ellas, ¿no?
Si tomamos los ejidos, el 7% de los ejidos están presididos por una mujer, o de los comisariados ejidales están presididos por una mujer. El porcentaje es bajísimo, a pesar de que en 2016 la ley agraria se reformó para que hubiera cierta paridad dentro de los comisariados y el Consejo de Seguridad. Entonces, ¿cómo logramos? Hay una pregunta bien interesante ahí, ¿cómo logramos que más mujeres se involucren en las decisiones de la comunidad de manera formal, de tal manera que podamos captar mucho mejor o formalizar este efecto multiplicador que ustedes han detectado en Michoacán? Claro, a mí me parece súper interesante justo ese tema por lo que menciono. O sea, a nosotros nos ha tocado no sé, vas a asambleas comunitarias y la mujer levanta la mano y pide la palabra y no se la dan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el otro día platicábamos con algunas personas en comunidades y el resumen a todo esto era, las decisiones se toman en el núcleo familiar, ¿no? Al final cada comunero va y expone su punto de vista, pero quien va y expone el punto que se discutió en casa es el hombre, ¿no? Entonces, al final, a nivel nacional hay una problemática gigantesca en cuanto a equidad de género respecto a la tenencia de la tierra. Michoacán no es distinto. Entonces, me parece sumamente interesante justo como juntar estas dos visiones, ¿no? Y desde Alternare lo que hacemos y como lo entendemos el empoderamiento es justo que las mujeres se sientan capaces, ¿no? Que es justo lo que les platicaba hace ratito. O sea, las mujeres saben que ellas son las que pueden y satisfacen las necesidades de su familia, que además generan excedentes para la venta y con eso tienen un ingreso, que además están ahorrando, ¿no? Y entonces, además se involucran en proyectos productivos sustentables y con eso generan algunos excedentes. Entonces, poquito a poquito es ir sumando, ¿no? Nosotros entendemos así esa parte como de empoderamiento de las mujeres, en las que las mujeres saben que ellas son capaces de satisfacer sus necesidades básicas, generar excedentes para la venta y entonces ya involucrarse e ir un pasito más adelante, ¿no? Karen, ahorita que mencionas el tema de la tenencia de la tierra, una estadística interesantísima es que en México el 26% de las tierras ejidales, comunales, posesionarias, están en manos de mujeres. Realmente la cifra es muy baja y incluso en zonas más urbanas, digamos, en los ejidos que están dentro de la Ciudad de México. Entonces, pareciera que ahí hay efectos, y quiero estirar un poquito la liga de lo que nos dicen los datos, porque hay efectos culturales muy importantes, en donde todavía la mujer, a pesar de ser capaz de desempeñar labores pues más pesadas, por decirlo de alguna manera, no se le reconoce ese papel al interior de las comunidades, y eso es algo que hay que cambiar, ¿no? Y no nada más eso, ahora que acaba de salir la encuesta nacional del uso del tiempo, pues vemos que en las comunidades rurales hay todavía más, digamos, una mayor diferencia entre lo que aportan los hombres al hogar, ¿no? Los hombres del campo aportan mucho menos que los hombres urbanos, ¿no? Entonces, hay un reto como país enorme para darle o empoderar, digamos, a la mujer desde el punto de vista económico, y eso también es un reto, es uno de los grandes retos que trae la política pública, porque hoy pareciera que nos plantean programas como Sembrando Vida, cuyas reglas no requieren que haya tenencia de la tierra para obtener un apoyo. Sin embargo, no les están dejando, no están generando capacidades al interior de las comunidades ni empoderando a las mujeres sí, para poder tener, digamos, una mayor autonomía. Alternare trabaja en el campo con mujeres rurales. Y ahí LIMCO lo hace desde la investigación y el diseño de recomendación de política pública. Podemos decir que una trabaja desde la teoría y la otra desde la práctica. ¿Cuál es la diferencia o de qué manera pueden complementar estas dos perspectivas?
Yo creo que definitivamente son visiones súper complementarias, ¿no? El INCO, como decía al principio, trabaja mucho más desde un ángulo de arriba hacia abajo, en donde vemos las estadísticas nacionales, vemos los programas que se están implementando, los contrastamos con mejores prácticas a nivel internacional, pero necesitamos de organizaciones como Alternare, que trabaja día a día con las comunidades afectadas para entender realmente cómo ven las problemáticas, para ponerle historias y cara a las estadísticas nacionales y para hacer, digamos que hasta una prueba y error alrededor de las recomendaciones de política pública, ¿no? Para saber si funcionarían o estamos simplemente pensando fuera de la caja con algo inviable. Claro, completamente de acuerdo. Es complementario y al final qué importante y qué enriquecedor es tener esta visión de campo, ¿no? Como dices, ponerle cara, conocer los casos, conocer las características de cada comunidad, porque aparte ya te empiezas a meter a temas de usos y costumbres, ¿no? O sea, no sé, hay una riqueza impresionante y justo, pues es nada más yo creo como un ejemplo de la importancia de proyectos intersectoriales, ¿no? Y de proyectos conjuntos, que al final atendemos la misma problemática desde diferente como perspectiva, con diferente como alcance e incidencia, pero al final todo suma, ¿no? Y qué importante es. Karen, para organizaciones como Alternare, ¿de qué les sirve saber que hay organizaciones como el IMCO? O sea, ustedes, las investigaciones y los procesos que ellos hacen, ¿de qué manera las enriquecen o les son de utilidad? Pues al final la información es poder, ¿no? Nosotros podemos estar dentro de Michoacán, Estado de México específicamente, pero al generar capacidades, pues fortalecemos, valga la redundancia, capacidades de chavos, generalmente son jóvenes, por ejemplo, voy a dar como un ejemplo muy concreto. Para el programa de formación de capacitadores, donde tenemos jóvenes en su mayoría de comunidades indígenas y ejidos, ahí tenemos como tasas en cuanto a género bastante equitativas, son alrededor 55% mujeres las que se han capacitado. Ya son 170 egresados, replicando el modelo en Chiapas, en Oaxaca, en San Luis Potosí, en Puebla, ¿no? Por supuesto dentro de la Reserva de Michoacán y Estado de México. Toda la información generada a través, ¿no? de estudios que publica el IMCO, toda esta información nosotros la utilizamos como base para la generación de proyectos y al final nos sirve para dar sustento, ¿no? Y es lo que utilizamos, este tipo como de información generada por instituciones a nivel nacional o por organismos internacionales para dar sustento a los proyectos y entonces someterlos a convocatorias, que es como financiamos las operaciones, ¿no? dentro de la organización. ¿Existen algunos indicadores del impacto económico del fortalecimiento de las mujeres rurales? Claro, y hay datos bastante reveladores, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos que el empoderamiento de las mujeres a nivel rural puede generar un aumento hasta del 35% en los ingresos a nivel, pues, familiar, ¿no? También tenemos datos en que las mujeres que se involucran directamente en la producción para el autoconsumo aumentan la producción hasta en un 50 y 60% en 3 años, ¿no? O sea, son las mujeres las que están ahí al frente resolviendo las principales problemáticas y el impacto que tiene en cuanto a beneficios económicos es impresionante. Y eso me parece que ese tipo de datos, Karen, que tienen a nivel comunitario, coinciden con proyecciones que se han hecho a nivel nacional, ¿no? Uno de los estudios más recientes, y me parece impresionante, es el que publicó McKinsey, en donde dice que si los hombres, si la tasa de participación económica de mujeres fuera igual a la de los hombres, México sería capaz de producir hasta 810 mil millones de dólares. La cifra no es nada menor, es equivalente al 70% del PIB. Entonces, hoy, si no estamos pensando en cómo incorporar a más mujeres a la economía, se nos está yendo un súper tren para acelerar el crecimiento económico de este país, que ahora con la crisis económica del COVID, pues va a quedar bastante dañado.
Claro, y también sin dejar de lado como el tema de seguridad alimentaria, ¿no? El papel de las mujeres rurales para garantizar la seguridad alimentaria del mundo es clave. Y por eso es tan importante como que generemos proyectos y haya cada vez más actores involucrados, porque al final el empoderamiento de las mujeres en contextos rurales es clave y es un trampolín, ¿no? Para alcanzar como soluciones que impacten en pobreza rural, que impacten en seguridad alimentaria, que impacten en temas de conservación, ¿no? Por ejemplo, en temas de conservación el papel de las mujeres también es trascendental. Entonces, sí, qué importante y qué relevante es contar con ese tipo de, como de cifras como el que acabas de dar, ¿no? Del PIB, por ejemplo, ¿no? Y que realmente solamente voltea a ver a las mujeres y empodéralas de alguna forma, ¿no? Genera capacidades para que sean ellas mismas quienes construyan soluciones. Hay dentro de esto, y a lo mejor no sé si me salgo un poquito de tema o no, pero ¿hay alguna relación en la erradicación de la pobreza, la conversación, perdón, no sé si me salgo un poquito de tema, pero me surge la pregunta, ¿qué relación hay entre erradicación de pobreza, conservación ambiental y economía? Bueno, en el Ternare lo entendemos justo como les mencionaba al comienzo, es un lazo indivisible. Cualquier proyecto de conservación que se quiera implementar necesita tener como sustento un proyecto de desarrollo. No puede haber desarrollo si no hay conservación y no puede haber conservación si no hay desarrollo. A nosotros nos encanta poner el ejemplo de si los que estamos aquí, si las tres estuviéramos, no sé, en una zona y de tu familia depende, ¿no? Que coman y irte sobre ese árbol, pues las tres nos iríamos sobre el árbol, ¿no? Como para, esa es la lógica. Entonces, no puedes pedirle a una persona que se enfrenta a situaciones de vulnerabilidad, que está en situación de pobreza, pobreza extrema, que conserve. Primero hay que satisfacer las necesidades básicas, primero hay que garantizar que tengan seguridad alimentaria, que tengan mejores condiciones de vivienda y por supuesto todos necesitamos ingresos. Entonces necesitamos generar proyectos que les permitan tener ingresos y obviamente todo esto con una perspectiva de conservación de ecosistemas, entendiendo la conservación como no se pueden conservar especies, se tiene que conservar el ecosistema con toda la riqueza que eso integra. Entonces, para nosotros es clarísimo que cualquier proyecto de conservación tiene que tener como esta integralidad. Yo coincido con Karen y nada más quisiera agregar un dato adicional. Ahora que acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer Rural, día en que la ONU le dio, digamos que el tema de este año fue el rol de las mujeres en la adaptación al cambio climático, me parece que es fundamental. Y aquí es en donde creo que el rol de las comunidades es esencial, sobre todo en una administración en donde el medio ambiente pareciera no ser tan importante. Y probablemente si dejamos que esa agenda ambiental abandonada o estamos esperando acciones que vengan desde el gobierno federal o desde los gobiernos estatales, pues se nos va a ir el tren, ¿no? Y las zonas que queden dañadas, pues va a ser muy difícil recuperarlas, ¿no? Entonces creo que en este sentido me parece que sí, el juego de las comunidades, de los municipios, de las localidades pequeñas es muy importante para empezar una agenda de trabajo de abajo hacia arriba. Estoy a punto de terminar, nada más les quiero preguntar si hay algo desde su perspectiva que haya quedado pendiente o si sienten que está bien con esto. Bien. ¿Hay alguna frase o algo con lo que quieran cerrar? Ustedes que quieran cerrar como su participación. Pues yo te diría un llamado a seguir investigando y profundizando en estos temas. La verdad es que fuera de eso creo que todos los puntos los hemos cubierto bien. No, pues desde Alternare, pues igual yo creo que tocamos los temas clave y pues más bien sería como justo una llamada desde la sociedad civil organizada, pues a sumar esfuerzos, ¿no? Y a rescatar el conocimiento que hay en cada organización. No se trata de buscar el hilo negro. Generalmente hay organizaciones que tienen un trabajo impresionante y que pues se trata de esto, ¿no? De sumar esfuerzos por un objetivo en común y qué importante es voltear a ver a las mujeres
en general y a las mujeres en contextos rurales, ¿no? Karen, Fátima, muchas gracias por compartir sus experiencias, perspectivas y su trabajo. Es alentador saber que gracias a instituciones como las que ustedes representan, las mujeres realizan actividades económicas que las fortalecen y fortalecen a sus comunidades. Ha sido una conversación que amplía mi mirada, lo cual, la verdad, celebro y se los agradezco, tanto por lo que hacen como por haberlo compartido. Felicidades a las dos y a sus instituciones. Y gracias, por supuesto, a Compartir Fundación Social por realizar año con año este reconocimiento que enaltece el trabajo de la sociedad civil organizada, así como la de los líderes sociales, que en múltiples rincones de nuestro país trabajan por un cambio, por brindar buenas noticias, para alentarnos para seguir. Les invito a que nos sigan acompañando en los diferentes eventos virtuales que se están realizando para celebrar la 32ª edición de los Premios Compartir. Muchísimas gracias y seguimos en la conversación.